Podemos encontrar que el SWIBOK divide la ingeniería de software en 10 áreas, que son los requisitos de software, el diseño de software, la construcción del software, las pruebas de software, mantenimiento de software, gestión de la configuración de software, gestión de la ingeniería del software, procesos de software, métodos y herramientas en ingeniería de software, calidad de software, medición y seguridad. Cada uno de estos ítems es tratado en uno de los capítulos del SWIBOK. A continuación vamos a hablar sobre los requisitos de software. Como podemos identificar en el cuadro conceptual que se encuentra en el capítulo 1, se identifican los principales pasos para los requerimientos de software. Entonces, los voy a mencionar, que son los fundamentos de los requisitos del software, los procesos de los requisitos, la captura de los requisitos, análisis de requisitos, especificación de requisitos, validación de los requisitos y las consideraciones prácticas. Bueno, ya entrando en materia sobre el capítulo 2, podemos encontrar una introducción a lo que serían los requerimientos de software. Básicamente los requerimientos de software son requisitos de software y se refieren a su análisis, especificación y validación. Un requisito de software es una característica que se debe exhibir para solucionar un cierto problema en el mundo real. Se convierte en una combinación compleja de requisitos entregados por parte de los usuarios implicados dentro del desarrollo de la solución, teniendo en cuenta que pueden corresponder a diferentes niveles jerárquicos, ambientes e intereses. Es importante también que cada requisito sea comprobable, pensando también en las implicaciones que esto puede conllevar. Lo que quiere decir es que los requisitos del software son los problemas que nos dan en el mundo real, los cuales nos los da el cliente que necesita nuestro software. Bueno, estos requisitos se pueden clasificar de la siguiente manera: requisitos de producto, que se refieren a generar los parámetros del problema a solucionar para ser traducido a un software; requisitos de proceso, que se refiere ya a la parte técnica y a lo que voy a utilizar para realizar el software, lenguaje de programación, por ejemplo; los requisitos funcionales, que son las capacidades o funciones del software; los requisitos no funcionales, con los que actúan para obligar a llegar a la solución, pero no son parte integral del software. Bueno, también los requisitos presentan características inesperadas, que se refieren a todo lo que necesita el software para funcionar desde el punto de vista del hardware. Software, recurso humano, información, instalaciones, servicios, etc. Los requisitos de software se derivan de los del sistema. Dentro de este mapa conceptual podemos encontrar las distintas fases de los requisitos de software. Vamos a hablar sobre lo que son los procesos de los requisitos, dentro de los cuales se inicia de manera aislada y se va refinando con el modelo de ciclo de vida del software, y necesita ser adaptado a la organización y el contexto del proyecto. Dentro de esto se encuentran los agentes del proceso, que incluyen a todas las personas usuarias o no que participan en el desarrollo del proyecto. Es un grupo interdisciplinario que aporta información para la construcción del software. Pueden ser usuarios, clientes, analistas de mercado, reguladores, ingenieros de software, etc. Para la ayuda y la gerencia del proceso, se refiere a toda la parte presupuestal y de gerencia para llevar a cabo el proyecto. Y de calidad y mejora del proceso, se refiere al coste generado por control de calidad y a los niveles de cumplimiento para lograr el objetivo principal del proceso, y por ende la satisfacción del cliente. Ahora pasamos a la segunda fase de la parte de requisitos de software, que sería la captura de los requisitos, dentro de la cual se define a cómo se van a recolectar los requisitos por parte del ingeniero de software, y es aquí donde es clave la comunicación por el cliente y con todas las personas implicadas en el proceso. Tenemos que dentro de esta fase se dan los siguientes pasos, que son pasos o características, que son las fuentes de los requisitos, que deben ser confiables y sometidas a verificación para confirmar que la persona que suministra la información es idónea para hacerlo y que se tomó el tiempo para analizar su conveniencia, no solo por idoneidad, sino porque en ocasiones los usuarios no son buenos escribiendo y no son claros a la hora de hacer la solicitud. Esto pasa cuando un cliente nos da los requisitos
y es muy confuso y suele pasar que no es muy entendible lo que el cliente quiere para su software. Bueno, también se dan las reuniones y la observación. Ya pasando a la siguiente fase, que es el análisis de requisitos, es una auditoría a todo lo que se recopiló. De aquí salen los requisitos del sistema y por ende los del software. Permite establecer limitaciones y viabilidad del proyecto. Estos requisitos se pueden clasificar en funcionales o no funcionales, de producto o de proceso, derivado, prioritario, estable o volátil. También en el análisis de requisitos se debe elegir un modelo conceptual que ayude a entender de una mejor manera el problema. Es una habilidad con lo que debe contar el ingeniero de software, apoyado en herramientas que le ayudan a contextualizar el software, como el uso del UML o el uso de la matemática discreta. La IEEE tiene tres estándares para este modelado y estos son la IEEE STD 1320.1, que es para conceptual, la IDEFO, que es funcional, y la última, que es la fusión de estas dos, que es la IEEE STD 1471-2000, que puede servir de apoyo para la práctica. Y bueno, también otra de las características en el paso de análisis de requisitos es la negociación de los requisitos. Se llega a esta etapa cuando hay compatibilidad en dos o más requisitos y los solicitantes son distintos. El ingeniero de software debe reunirlos y tomar la decisión más conveniente para el correcto funcionamiento del software. Bueno, pasamos a la siguiente fase de los requisitos de software, que es la especificación de requisitos, en donde están las fases de documento y la definición del sistema, especificación de requisitos del sistema y especificación de requisitos de software. Entonces, la especificación de requisitos se refiere a plasmar en un documento todos los requisitos aprobados, someterlos a verificación por parte de los actores del proyecto, y es usual que se hagan tres documentos, que son los que acabé de mencionar ahorita. Es importante que en esta parte se hayan probado los requisitos y si no se han aprobado estos requisitos es imposible pasar a la etapa de diseño. El estándar que cubre esta parte para la revisión de los requisitos y su especificación es de la IEEE ST 830 y apoya este proceso de especificación de requisitos. Ahora pasamos a la parte de la fase de validación, dentro de lo cual su objetivo es determinar que los documentos realizados sean comprensibles y de acuerdo a los estándares determinados. Por esto deben someterse a una auditoría final realizada por todo el personal implicado en el desarrollo del software, incluyendo también el cliente, para asegurarse de que lo plasmado allí es lo que se solicitó. Entonces lo que se hace con esto es una revisión por parte de todos los que están trabajando dentro del proyecto para verificar que sí se está llegando al objetivo, la meta, y se están cumpliendo de manera adecuada los requisitos solicitados por el cliente. Bueno, el SWIFT también nos define conceptos importantes como lo que son los requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales describen las funciones que el software va a ejecutar, por ejemplo, ajustarse a un formato de texto o modular una señal. Se conocen también como capacidades del software. Y los requisitos no funcionales son los que actúan para obligar la solución. Los requisitos no funcionales se conocen a veces como apremios o requisitos de calidad y pueden ser clasificados más a fondo según si son requisitos de funcionamiento, requisitos de capacidad de mantenimiento, requisitos de seguridad, requisitos de confiabilidad o uno de muchos otros tipos de requisitos del software. Estos asuntos también se discuten en cada de la calidad del software. También nos dan una característica de estos requisitos que deben ser cuantificables. Los requisitos de software se deben iniciar tan clara e inequívocamente como sea posible y cuantitativamente.
Es importante evitar requisitos vagos e inverificables o repetidos que dependen para su interpretación del juicio subjetivo. También están los requisitos del sistema y los requisitos del software. Los requisitos del sistema son los requisitos para el sistema en su totalidad, en un sistema que contiene componentes de software. Los requisitos del software derivan de los requisitos del sistema, que sería la definición de estos conceptos de requisitos. Para esta parte de validación, dentro de las revisiones de los requisitos, se nombra un comité revisor que incluye a un representante del cliente con el fin de evaluar los documentos ya mencionados. El estándar IEEE ST 1028 proporciona ayuda valiosa en la tarea de revisión. Algo que cabe resaltar es que dentro de la captura y la validación de los requisitos, es muy importante las intervenciones con el cliente. Es decir, los miembros que están trabajando deben reunirse constantemente con el cliente con el fin de hablar sobre estos requisitos y así desarrollar el software de la mejor manera, tanto para que a la empresa como tal desarrolladora de software le quede cómodo, no vaya a gastar más tiempo de lo que espera, y también para que el cliente quede satisfecho y sean muy claros los requisitos para poder hacer su análisis y poder seguir con el proyecto. Otra parte es lo del prototipado, dentro de lo cual es un medio que utiliza el ingeniero de software para manifestar lo que entendió y para facilitar la corrección, eliminación o adición de requisitos. Como se evidencia la ventaja, hacerlo es grande, pero el costo puede ser alto. ¿Qué quiere decir esto? Los ingenieros de software utilizan este método para manifestar al cliente qué podría mejorar, qué se podría eliminar, qué se podría cambiar, y no solo al cliente sino también como tal a la empresa, y así, lo que decía anteriormente, reducir tiempo y mejorar el desarrollo del proyecto. La última parte de la validación son las pruebas de aceptación, y son aquellas que se le aplican a cada requisito para determinar si el producto final lo satisface o no. Debe haber total planeación para aplicar estas pruebas y hacerlo de manera cuantitativa. Como conclusión, pues para este capítulo se puede afirmar que los requisitos de software deben tomarse como una práctica seria, asignándole el tiempo y los recursos necesarios que permitan continuar con un proceso ordenado para llegar a obtener un software de calidad. Si no se trabaja mucho con el cliente, va a ser muy difícil desarrollar estos requisitos, ya que están propensos a distintos cambios, debido a que a veces las ideas del cliente no son muy claras. Entonces, nosotros como programadores tenemos que hacer que estas ideas sean claras, ya sea por medio de preguntas al cliente, ya sea por medio de sugerencias, y así llegar a desarrollar el software de la manera adecuada y generar la mejor